Ahora pasamos a la última exposición de esta mesa, que es un adelanto de... porque Jorge Acevedo no pudo venir y, bueno, nuestro último expositor es por todos conocido, así que no necesita mayor presentación. Emilio Morales va a hablarnos sobre, es una pregunta la que plantea, un nuevo modo de habitar en el mundo, reflexiones sobre etos, comunidad y arquitectura. Emilio, a los 17 minutos te aviso. Perfecto. No se preocupe, decano, será una presentación breve, así que no llegaremos a los 17. Sí, sobre todo porque uno piensa que también el moderador de la mesa es el decano, nada menos, ¿cierto? Entonces uno empieza a exponer con temor y temblor, porque no es tan fácil, digamos. Y claro, y además, sobre todo porque yo miré la lista y dije, qué bueno, no me toca con el decano. Entonces, y después resulta que llego acá y sí, soy el último, además el último cuando están todos cansados, entonces es tremendo. En fin, bueno, trataremos de decir algo. Sí, trataremos de decir algo sobre un nuevo modo de habitar el mundo. Si el etos corresponde a una costumbre, a un modo de ser y a una forma de habitar el mundo, en esta ponencia se quiere relacionar el etos con la forma de habitar los espacios y su relación con la arquitectura. ¿Cómo habita el hombre en los lugares? ¿Son seguros o inseguros? ¿Hay lugares que enferman o sanan? ¿Qué características debiera tener una arquitectura que se conforme con un modo humano de habitar los lugares? Por lo demás, todas preguntas que correspondían a esta mesa temática. Proponemos aquí que una arquitectura, cualquier arquitectura, debiera conformarse con el modo propio de habitar el mundo de la persona humana. Es decir, debiera conformarse también al modo en que el hombre habita comunitariamente los espacios. Así, comenzaremos refiriéndonos al etos y a la ética de los espacios para luego pasar a relacionar este etos con la comunidad y sus características. En efecto, una comunidad, esto es un nosotros, debiera contener y habitar también una arquitectura que tome en cuenta una característica principal y propia de dicha comunidad, esto es, habitar participativamente. Asimismo, cabría finalmente preguntarse si es necesario un nuevo modo de habitar el mundo y los espacios, o más bien habría que recoger aquello que es propio de un habitar humano y que ha tenido su expresión en las diferentes culturas con una modalización particularmente en el plano de la arquitectura, que le es también propia a cada una, cuando ésta se ha dado en forma feliz. Veamos qué podemos decir sobre este tema. Espacios y modos de habitar el mundo. Ciertamente, hay distintos modos en que la persona humana habita y se relaciona con el mundo y con los espacios. A comienzos del siglo XX, la protagonista de La chica del Crillón, novela del chileno Joaquín Edwards Bello, Teresa Iturrigorriaga. Bueno, Teresa Iturrigorriaga, como ustedes saben, es la protagonista, pero ella dice, esta es la única cosa falsa que voy a decir en toda la novela, bueno, en toda la historia, dice, ¿cierto? Que me llamo Teresa Iturrigorriaga. Dice, en realidad yo soy una vinosa sin vino, dice. O sea, soy una aristócrata sin plata. Y ahí entonces empieza a hablar Teresa de su, en fin, de su vida. Teresa entonces describía así su relación con el centro de Santiago. Por las mañanas hago la compra, mezclándome a regatear entre las comadres. Después voy a zambullirme en los chismes asoleados del centro. Ningún santiaguino dejará de injuriar al centro, ni de ir 2 veces al día. El centro es el infierno o el cielo, pero no dejaremos de ir jamás. Yo moriré centrera, dice Teresa. Como Teresa, nuestra manera de relacionarnos con distintas zonas, nuestro modo de ser cultural, se apropia o se distancia de ciertos espacios, de ciertas arquitecturas. Algo de eso ocurre porque la pertenencia a los lugares, o a veces su rechazo, otorga una identidad cultural. Queremos, por ejemplo, vivir en una ciudad con parques y no en una ciudad tapizada de cemento. Queremos vivir en el lugar en el que aparezca la vida de barrio y no en el lugar impersonal
lugar impersonal, aséptico y sin historia. Por otra parte, en el cuento Retrato de una londinense, Virginia Woolf comienza señalando: quien no conozca a un auténtico cockney, quien no pueda alejarse de las tiendas y los teatros para torcer por una callejuela lateral y llamar a la puerta de una casa particular, no puede jactarse de conocer Londres. Ni Londres ni Alhué, ese pequeño pueblo situado en los faldeos de la cordillera de la costa aledaño a Santiago, y a Melipilla, añadiríamos nosotros. Quien no conozca un lugareño, diríamos, ¿cierto? Es bien curiosa esa palabra, lugareño, habitante del lugar. En ese contemplar lo que sucede todos los días en lo cotidiano y hasta prosaico, ocurre que damos con el etos particular de los habitantes de un lugar. Contemplamos cómo viven, dónde viven. Por ello observamos también la proporción de los espacios dados en una determinada arquitectura, su materialidad y su distribución. Y eso, sin duda, tiene que ver con una manera humana de vivir. Cuando la ecuación entre proporción, materialidad y distribución de los espacios no se logra, es que la forma en que se disponen dichos espacios en una determinada arquitectura no contribuye a vivir humanamente. Entre otras cosas, podemos decir que en esos lugares se vive sin belleza. Pienso aquí de nuevo en Alhué, cuyas casas de adobe que le daban al pueblo una identidad tan característica, fueron reemplazados en su gran mayoría por antiestéticas casas de madera. Sin duda fue una solución para quienes se quedaron sin hogar a causa del terremoto. Pero sin duda algo se perdió en el camino. No hablo solo de la estética perdida, sino de la identidad forjada desde antaño al calor de esas casas que usaban la materialidad de la tierra, el barro. Pienso también, para poner otro ejemplo británico, en la descripción de ciertos edificios de Londres que muestra Roger Scruton en su documental ¿Por qué la belleza importa? Allí Scruton señala que cuando nos desentendemos de la belleza, importa más poseer que contemplar. La vida deja de ser buena y solo interesa lo útil, lo que sirve para algo, y no lo gratuito. Scruton nos muestra esos mega edificios de Londres que han sido hechos de forma utilitaria. Son tan gigantescos y realizados sin ningún gusto que la gente los abandonó. No tienen integridad, en ellos parece que todo sobrara, y los espacios no tienen proporción conveniente. Ni los edificios gigantes ni los departamentos pequeñísimos no están hechos a escala humana y no tienen esplendor de la forma, solo una masa de concreto. La gente los abandonó porque no reconoce en ellos un hogar, dice Scruton. Dice igualmente, la gente los abandonó porque son horribles, horribles. Edificios además llenos de grafitis, como si fueran los edificios expresión directa de los cuerpos tatuados de la Mara Salvatrucha, no sé, una cosa, hay una identidad ahí muy directa, ¿cierto? Bueno, Scruton nos pide irónicamente que no culpemos tanto a los grafiteros, dice. Ellos simplemente terminaron el trabajo. They finished the job, dice Scruton, extraordinario. Esos edificios no tienen armonía y nada en ellos es gratuito, a diferencia de los ornamentos que decoran algunas casas de barrios construidos al ritmo de la vida de las personas. Dichos adornos son perfectamente inútiles y por lo mismo relucen. Scruton nos recuerda al respecto una famosa frase de Oscar Wilde: nada es más inútil que la belleza. Pero paradojalmente, dichos edificios construidos por pura utilidad pronto llegan a ser inútiles. ¿Cómo no recordar, por contraste, la obra del arquitecto chileno Luciano Kulczewski, quien construyera, entre otros, el Colegio de Arquitectos de Chile, la piscina escolar de la Universidad de Chile, el acceso al funicular del Cerro San Cristóbal o la Casa de los Torreones en el barrio Las Tarrias? Todas estas construcciones se integraron al entorno y fomentaron la singularidad bella y la vida en comunidad. ¿Lugares vivibles? ¿Qué hace entonces que los lugares sean vivibles?
pues que sean espacios en que la comunidad pueda desarrollarse para tener una vida buena, ya sea la comunidad familiar al interior de su casa y afuera, o la comunidad local que se expresa en lugares públicos, por ejemplo. Una plaza con áreas verdes, lugar de juegos o para realizar actividades deportivas, siempre será mejor que una plaza que parezca un terreno baldío y sin luminarias. Podríamos señalar que la comunidad en la primera plaza podrá desplegarse y alcanzar la forma que le es propia. En la segunda, no. En un cierto sentido, podemos afirmar que una plaza bien diseñada y, sobre todo, bien realizada, posee mayor densidad entitativa. Lo mismo pasa con toda arquitectura que muestre belleza y que permita el desarrollo y goce estético de la comunidad, como podría ser, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Santiago, diseñado por el arquitecto francés Émile Jacquier. También de esta arquitectura afirmamos que posee mayor densidad entitativa. Aún más, de una plaza que parezca un terreno baldío diremos que enferma a la gente, y de una plaza con mayor densidad testificaremos que sana. Los megaedificios a los que se refiere Scruton o las plazas baldías enferman, porque la comunidad no puede desarrollarse en atención a una vida buena. No aparece el bien común, solo individuos atomizados en los primeros, o niños y jóvenes que se sientan en la esquina sin hacer nada, en el mejor de los casos, en las segundas. Es decir, no hay participación y el tejido social allí está erosionado o es casi inexistente. Participación y comunidad y la manera de habitar los espacios. Decíamos que en una plaza baldía falta participación porque el bien común, es decir, la buena vida de la multitud reunida, como señalaba Tomás de Aquino, o el bien de todos y de cada uno, es el principio de una correcta participación. La participación, seguimos en esto a Boitigua, corresponde a un tomar parte orgánicamente en la vida de otros para alcanzar el bien común. Incluso más, la participación corresponde a una propiedad de la persona. La persona que se manifiesta en la acción posee por su naturaleza la capacidad de tomar parte orgánicamente en la vida de los otros. Asimismo, la participación es un constitutivum de la comunidad, porque sin participación la comunidad no llega a constituir plenamente un nosotros, donde toda la trama de relaciones intersubjetivas apunta al desarrollo de cada persona como un ser naturalmente social. Cuando hay un nosotros, actuamos junto con otros, dice Boitigua, y lo pone todo junto, actuamos junto con otros, como una Sachverhalt, como un estado de cosas. Participamos de la comunidad y del bien común propio de ella. Además, consideremos que la participación tiene como actitudes y virtudes asociadas la solidaridad y la subsidiariedad. Boitigua señala al respecto que la solidaridad significa la disposición a realizar la parte que a cada uno le compete, aspecto subsidiario, en cuanto miembro de una determinada comunidad. El hombre solidario cumple con lo que le compete no solo porque es miembro de una comunidad, sino también por el bien del conjunto, es decir, por el bien común. Entonces, esa forma de habitar el mundo propia de un etos particular realiza un giro cuando se dirige al bien común, cuando este etos toma en consideración el hecho de ser ya no solo una particular forma de habitar, etos hay muchos, sino una forma de habitar el mundo que se dirige al bien, al máximo bien. Es, como ya lo sabía Aristóteles, el momento de la ética. La dirección se orienta así hacia la felicidad de quienes integran la comunidad. Así, espacios que permitan ejercer la solidaridad contribuirán a la felicidad del conjunto. Una plaza bien realizada implica muchas cosas. Que el diseñador responsable de implementarlas tenga en mente el bien del conjunto, el bien de la comunidad. El diseñador con ello estará tomando parte activamente en la vida de otros. Buscando su bien implica también que los integrantes de la comunidad tomen parte de la vida de los otros al usar de esa plaza y de contribuir a la trama de relaciones intersubjetivas que considera el nosotros, que toma en cuenta el diseñador y los usuarios. A veces ambos, diseñador y usuario, coinciden en las mismas personas. Cuando afirmamos que el diseño e implementación de espacios adecuados contribuye a la felicidad de las personas que conforman una determinada comunidad, no lo decimos en un sentido que podría considerarse naif. En efecto,
Sí, hagamos plazas y seremos felices. No se trata de eso, ¿cierto? En efecto, dicha felicidad implica también una forma colmada de habitar el mundo, tendiendo a la plenitud de ser, el auténtico bien. Plenitud que implica también saborear ese bien. La felicidad no puede ser un momento en que solo seamos éticos, o contener, ¿cierto?, al momento en que solo seamos éticos, sino también un momento en que esa ética reluzca, que sea bella. En ese sentido, Aristóteles consideraba que la felicidad era eudaimonía, es decir, estar en posesión de un buen espíritu, un espíritu interior también bello, espíritu logrado en comunidad con otros. ¿Cómo se expresa entonces ese camino ético-estético al momento de habitar los espacios? Sin duda, habrá muchas maneras de realizarlo. En efecto, la modalización de estos principios valiosos en sí mismos nos indicará que se puede vivir en comunidad en el siglo de oro de Pericles, en la Grecia clásica. Somos los únicos que tenemos más por inútil que por tranquila a la persona que no participa en las tareas de la comunidad, decía Pericles en boca de Tucídides en el discurso fúnebre, y ello se expresó espacialmente, entre otras cosas, en la construcción de una obra tan notable como el Partenón. En ciertos aspectos de las culturas mesoamericanas, sus obras y canales de riego, por ejemplo, no así sus templos dedicados al sacrificio humano, ¿cierto? Ahí habría mucho paño que cortar. En la Francia del siglo XX o en la vida de barrio que aún queda en el Santiago del siglo XXI. En todos los lugares puede haber comunidad, podríamos decir, y un habitar humanamente los espacios. Y la arquitectura, en la medida en que exprese modalmente un modo de ser y del existir del ser humano, atendiendo a ese discurso de la cultura, del que hacía mención ayer nuestro decano, ¿cierto?, de Juan Pablo II, que contribuya al cultivo de todos, y no otra cosa parece ser la cultura, será una arquitectura humana. Con esto queremos decir que siempre podremos considerar nuevas y mejores formas de habitar los espacios. Siempre habrá algo que hemos pasado por alto en la conformación de las ciudades y de su arquitectura. El cuidado del medio ambiente parece ser hoy una preocupación que urge. Urge cuidar nuestra casa común, como decía Jessica, ¿cierto? La recuperación del patrimonio arquitectónico y cultural parece ser otra preocupación sobre la cual los habitantes de diversos lugares cobran mayor conciencia. Siempre habrá nuevas formas, pero si las nuevas respuestas están en sintonía con el habitar moral y estético del mundo, entonces uniremos lo nuevo con lo viejo. Nova et vetera. Buscaremos recrear incesantemente en el ámbito del espacio aquello que nos hace ser más humanos. Ejemplos así en la historia de la humanidad hay muchos. Gracias. Gracias, Emilio. 19 minutos. Recuerdo que a nuestros participantes, no sé cómo se llama, telemáticos, vía remota, también pueden hacer sus preguntas. Estamos viendo aquí la pantalla, así que si levantan la mano les damos la palabra, porque también están participando en este congreso. Bien, doy la palabra atrás a Juan Pablo Barros. Emilio, gracias por tu interesante como visión desde el arte y la estética, podríamos decir, lo que tú estás planteando. Yo tengo varias preguntas porque a mí me tocó vivir mucho tiempo en el centro de Santiago y cada vez que voy al centro de Santiago me da pena. O sea, ver de lo que ocurrió hace 2 años es una cosa terrible, y mi segunda ciudad, que es Valparaíso, también uno va para allá y mira lo que está ocurriendo con la situación y es como terrible. Entonces de ahí va un poco mi pregunta: ¿por qué hoy día hay tan poco arraigo de las personas que viven del cuidado del patrimonio, entre comillas? Hoy día parece que hay una visión bastante como liberal del entorno que tú tienes con la casa, con lo mismo que tú hablabas de la plaza, por ejemplo, ¿ya? Pareciera que hoy día nosotros mismos inclusive participamos poco de la vida en comunidad, participamos muy poco, por ejemplo, del ámbito. A mí me tocó trabajar también en una municipalidad y los vecinos por lo general no participan, sino que dicen que es tarea de otro.
Entonces, no sé si tú ves ahí una especie de cáncer, como decía mi profesor Juan Antonio Guido con el tema de la usura, una especie de cáncer que nos ha carcomido, ponte tú, esta relación que tenemos tú, que lo planteabas muy bien, esto entre la persona y su entorno. O sea, que alguien te haga un graffiti, que alguien te dañe una plaza, que alguien no entienda, por ejemplo, la historia de cómo comenzó su entorno, hoy día parece que no es tan importante como era al menos en mi época cuando yo vivía en el centro y cuando me iba a estudiar a Valparaíso. Gracias, Juan Pablo. Bueno, quizás las causas podrían ser muchas y uno no puede ni siquiera pensar en todas ellas. Lo que sí me acordé de un verso de Pound cuando hablaba de la usura, que dice Pound, comienza su poema sobre la usura, dice, con usura no hay casa de buena piedra, dice Pound. No hay casa de buena piedra, es decir, la arquitectura desaparece. Porque la arquitectura no tiene solo que ver con la dimensión material, sino que tiene que ver con una forma de habitar ese lugar. Entonces, ¿por qué cambiamos? Bueno, las razones son tantas y quizás escapan en demasía lo que yo podría decir, digamos, pero uno piensa en esos lugares asépticos, de los que hice mención también, lugares nuevos, ¿cierto? Lugares que no tienen historia. Parece que hoy día debiéramos vivir en esos lugares. Es importante tener mall y vivir en el mall, ¿cierto? Un lugar sin historia, desde luego. Hasta Melipilla tiene su mall, ¿cierto? Como lo sabe bien Juan Pablo. Vive en el mall, Sí. Juan Pablo vive en el mall. Un mall ad hoc a Melipilla, por supuesto, claro. Es su catedral. Los niños míos le decían el small, ¿sí? Vamos al small. Bueno, pero, en fin. Pero el punto es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? No sé. Pero ciertamente no tenemos una forma de identificarnos con los lugares. Los lugares se nos están haciendo extraños y eso es raro. Personas indomiciliadas. Claro. Sí, a propósito del domicilio del que hacía mención, claro. El domicilio viene de domus, entre otras cosas, de casa. Entonces, parece que cuando Giannini habla de domicilio, habla de una cosa muy urbana. Entonces, por eso uno utiliza la palabra hogar, sino que utiliza la palabra domicilio, pero en el fondo se está haciendo una expresión concreta del hogar, digamos, del hogar, sin duda. El hogar. Eso. Gracias, Emilio. Juan Ignacio. Sí, una pregunta muy puntual. Un poco escuchando la ponencia, uno se figura que se refiere al espacio de la ciudad. Pero ¿qué pasa con el espacio del campo? Uh-huh. Que también hay casas, que también hay construcciones, pero que no sé si obedecen exactamente al mismo diagnóstico que haces tú. Y que tiene que ver con lo último. No recuerdo el autor que decía que el hombre del campo está bien en su casa, está bien cuando regresa a la casa y está en la casa. Y el hombre de la ciudad está bien cuando está fuera de la casa. Un poco también conectado con la ponencia de Mauricio. Como que su lugar es la ciudad. Y ahí hay un desafío estético distinto. Sí. En el campo, las casas, incluso por lo menos la gente antigua de campo, la gente de plata en el campo tenía casas muy austeras. Sí. No sé si se aplica de alguna manera o cómo se podría hacer esa proyección al campo y la construcción. Una extraordinaria pregunta, no lo he pensado, pero sí, es verdad que me acordé a propósito de lo que tú decías de otro verso, en este caso de Rilke decía, dice, uno parte para volver, dice Rilke, uno parte para volver, y eso es extraordinario. Uno siempre parte para volver, uno no parte para quedarse en otro lado, parte para volver al hogar. Y eso pasa en el campo, pero también pasa en la ciudad. Que en el fondo un poco lo que dice Giannini en la reflexión cotidiana. Dice en el fondo también uno sale al camino, va a la plaza, qué sé yo, conversa con otros, hay un camino que recorrer, hace cosas durante el tiempo ferial, digamos, hace cosas, pero después vuelve a la casa, digamos, sí. Y uno quiere volver al hogar.
Entonces, quizás son formas distintas, efectivamente, pero que uno habría que pensarlas. Yo me quedo con esa tarea de pensarla. Mientras le pasamos el micrófono a Alejandro, recordar que Juan Ignacio tiene una casa de campo rodeada de 600 hectáreas de árboles. Bueno, yo quería hacer referencia un poco a eso también, ¿no? Por supuesto que estoy de acuerdo con Emilio, que es un tema bonito a pensarlo, ¿no? Pero lo que se me ocurría espontáneamente, efectivamente, es que en buena medida el campesino habita un valle, y esa es su casa. Entonces, es una cosa maravillosa, y por eso muchas veces el campesino casi vuelve a dormir a su casa porque está permanentemente fuera, esa es su casa. Bueno, en fin, habría muchas cosas para reflexionar, y está la necesidad de protegerse, ¿no? De levantar muros, como decía el profesor Cifuentes al comienzo, ¿no? Y de protegerse, ¿no? Es una pena, por ejemplo, en nuestra ciudad, como las plazas están todas enrejadas hoy en día, ¿no? Entonces, el muro que es protección, que es intimidad, que es lugar donde puede uno invitar para guarecerse y para compartir, se ha ido transformando también en otra cosa. Gracias. Sin duda estoy completamente de acuerdo y no habría mucho más que agregar. Yo pensaba también un poco a propósito de la ponencia que hizo el día de ayer el profesor Andrés Bello. Cataldo, profesor Cataldo. Gustavo Cataldo, de cuerpo presente ahí. Sobre Heidegger, claro. ¿Cómo termina la Carta al Humanismo? Dice abrimos surco en el ser de la misma manera en que el campesino abre surco en la tierra. Así termina la carta, y es muy bonito, ¿cierto? Entonces, vamos abriendo, porque es una manera de habitar el mundo también la del campesino, también en el trabajo que tiene cuando va abriendo los surcos de la tierra. Entonces hay ahí hay una forma especial de habitar el mundo, que tiene que ver, claro, por un lado con la arquitectura urbana y todo eso, pero también tiene que ver con esa forma de habitar, cómo se relacionan los campesinos con los animales, por ejemplo, que es muy distinta a cómo nosotros nos relacionamos con los animales. Es otra manera, ¿cierto? Es otra manera. ¿Cómo se relacionaban antes los campesinos con los caballos? Hoy día hay cada vez más campesinos en bicicleta y en moto, digamos. Entonces, ha cambiado un poco la estructura. En fin, eso. Pablo, y con eso vamos cerrando nuestra mesa de hoy día. Sí, no sé si es que nuevamente pregunto si alguno del que está virtualmente tiene alguna pregunta. Por favor, cordialmente invitados. Emilio, hola. La arquitectura tiene que ver principalmente con lo espacial, pero la ciudad tiene también una dimensión, digámoslo así, espacial y temporal, yo diría auditiva, además de visual. Y hasta donde yo veo, y todos vemos la verdad, aunque mejoráramos la arquitectura y la humanizáramos, o siguiéramos haciendo un esfuerzo de humanizarla, en la medida en que haya el ruido que hay, da la impresión que es, yo digo, imposible de que haya una convivencia, un habitar que, digámoslo así, que sea fecundo o que ayude al espíritu humano. Digo, si no van juntas, es decir, el ruido enajena. Enajena, y no sé si más o no que la arquitectura. ¿Qué se puede hacer? No desde el punto de vista ingenieril, pero ¿ves tú alguna salida, algún vector que se pudiese? Sí, es bien curioso lo que pasa con los espacios y con el ruido también, ¿eh? Porque el ruido sí, el ruido enajena, y los espacios pueden enajenar también, o la falta de espacio,
pero también puede ocurrir lo contrario. Puede ser que en un lugar donde no haya ruido, por ejemplo, y debería haber ruido, es raro. Es lo que nos pasó en la pandemia, ¿cierto? Nosotros veíamos las calles demasiado silenciosas. Y uno dice, ¿y qué está pasando aquí? Porque esto no es normal, ¿cierto? No es normal. Entonces, sí, el ruido, pero a veces el ruido también hace bien, digamos. También hace bien caminar por las calles y encontrarse con gente. Muchas veces los espacios se habitan y no son los más bonitos del mundo. Uno se acuerda en su niñez de algunos lugares de repente que tiene muy buenos recuerdos, ¿cierto? Y cuando va al lugar de nuevo dice, pero esto no era tan bonito como yo me lo imaginaba. Pero sin embargo los recuerdos permanecen y permanecen igual de bien, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que enajena y no enajena quizás podría tener que ver con esa justa medida aristotélica, quizás podría ser, no sé. Sí, se pueden. No. Dice Jorge Martínez, puede ser que el estado actual del centro de Santiago se debe a la falta de pertenencia y desarraigo por un espacio que se considera como ajeno, y ese desarraigo se manifiesta a través del deseo de destrucción de lo que no puedo habitar. Sí, sin duda que el desarraigo es uno de los temas principales. La comunidad, entre otras cosas, dice Wojtyła, se forma por la pertenencia. Entonces, a través de la pertenencia podemos decir que soy el chileno, soy el argentino, soy el polaco, soy el santiaguino, soy el del barrio Matucana, soy el de Providencia, soy el de Ñuñoa, en fin. Pero si no está esa pertenencia, no hay comunidad. Y si no hay comunidad, entonces es fácil destruir algo que no es uno, ni siquiera es de uno, sino que no es uno. Uno no es eso, digamos. No tiene nada que ver conmigo. Lo puedo destruir. Tenemos un par de minutos para ofrecerle a nuestra primera expositora, que fue la doctora Adriana Rodríguez Barraza, si quiere hacer algún comentario general, y a nuestro expositor Jesús David Cifuentes, si es que están allí conectados. No se le escucha, doctor Cifuentes. No se escucha el... ¿Escucha, doctor? ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahí sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Esperemos si está de pronto la doctora Barraza para las preguntas frente a ella. Sí, acá está. Sí, que comience. Lo escuchamos, doctor Cifuentes. Comience nomás, doctor. Sí. No puede hablar. O sea, puede hablar, pero no se escucha. Ya, ahora sí. No, es que el anfitrión me decían que no me permitían prender el micrófono, era eso. No, que nos llamaron, que estábamos acá presentes, lo que está indicando era que estaba presente, pero también para la profesora, creo mejor el espacio para la profesora Adriana, que de pronto no hubo momento para hacerle preguntas, si consideran preguntas para ella o si ella quiere acotar algo más, ya que en mi intervención tuve la oportunidad de 2 preguntas, o si hay una pregunta pues como adicional. Damos la palabra a la doctora, entonces. Sí. Ya, gracias. Bueno, yo nada más un comentario que tiene que ver un poco con todo lo que han ido exponiendo también, es acerca de el volver hacia adentro, ¿no?
y después de volver hacia adentro para que esto sea una cuestión realmente que pueda ser nutricia, el abrirse hacia los demás, ¿no? O sea, la transformación personal que tiene que estar abierta también hacia los demás para no quedarnos ensimismados, ¿no? Y es un poco la propuesta en la que va Edgar Morán sobre todo, ¿no? Esta cuestión de la parte reflexiva y crítica y de la transformación personal para poder transformar también con los otros y a los otros, ¿no? Entonces creo que es una de las cuestiones que coincidiría también con Habermas respecto a los intereses, el libro que tiene acerca de los intereses cuando la ciencia tiene un interés particular, bueno, equivaldría, podríamos decir, al tercero, ¿no? Que es el crítico y reflexivo. Entonces, bien, ese era nada más como un comentario general y si alguien tiene alguna observación o alguna sugerencia o pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Y si el doctor Cifuentes quiere también hacer un comentario final, bienvenido sea. Muchas gracias. Sí, no, en relación incluso con lo que decía la doctora Adriana, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación de estar efectivamente acá con nosotros. Y en relación incluso con todo lo que dijeron en las ponencias, creo que es fundamental empezar a trazar un vínculo, decíamos, frente a la otredad, frente al otro. Creo que hay un concepto que a veces la filosofía ha olvidado mucho y es el concepto del prójimo como próximo, como tal. De hecho, la otra vez hablaba con un profesor que me hacía una pregunta muy interesante: ¿cuál es el primer paso para el humanismo? Yo decía, el primer paso para el humanismo es saludar. La palabra saludar viene de la misma raíz etimológica de salvación. Por tanto, saludar es un proceso por el cual nosotros salvamos al otro a la indiferencia de la existencia. Creo que ahí es donde estamos todos casi que enlazados en estas conferencias, que les agradezco a todos los compañeros de mesa de esta mañana. Creo que todos estamos planteando un factor fundamental y es la urgencia de saber reconocer un rostro humano, saber reconocer el vínculo con el otro. Creo que la profesora, ay, se me escapó el nombre, me disculpa. ¿Jessica? No. Sí, la profesora Jessica, por ejemplo, que hablaba sobre la urgencia también de pensar incluso esa seguridad alimentaria en un mundo donde cada minuto mueren 5 personas de hambre y que sabemos que no es un problema de producción, que no es un problema económico, sino un problema ético, que es un problema que nos compete efectivamente a todos. Pero creo que todos en las mesas estuvimos vinculados frente a esa urgencia y quiero agradecerles realmente cada una de sus ponencias muy claras y muy bellas, muy enriquecedoras, para poder seguir ampliando esta reflexión. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, con estas palabras damos por terminada esta primera mesa, que claramente ha sido cosmopolita, entretenida, nutritiva y arquitectónica. Y ahora los invitamos a tener un espacio de ocio nutritivo para después cargar pilas para la segunda mesa. Muchas gracias a todos por su presencia, tanto los que están vía telemática y presencialmente.